por una petición terrenal. Daniel no estaba orando por sus padres. Daniel no estaba orando simplemente por sus hijos o por sus amigos que están alrededor de él. No, Daniel 4:9 dice, y oró a Jehová, y oré, dice Daniel. Digan conmigo, y oré. Con más alegría digan, y oré. Eso es lo que dijo Daniel. Dice, y oré a Jehová mi Dios. E hice confesión, diciendo, ahora Señor mío, Dios grande, digno de ser temido, digno, dice, de guardar el pacto, dice, y la misericordia, dice Daniel, con los que te aman y guarda tus mandamientos. ¿Por qué Daniel hizo esa oración? ¿Por qué Daniel hizo oración? Porque revisó la ley de Moisés, dice la palabra del Señor, en medio de su oración, en medio de su ayuno. Daniel revisó los mandamientos del Señor y se dio cuenta que su pueblo había pecado. Por eso estaban cautivos en Babilonia. Y cuando encontró Daniel eso, Daniel comenzó a suplicar a Dios. No fue cualquier oración, no fue cualquier doblar rodilla, no fueron cualquier lágrima, sino que Daniel estaba orando por el pecado que había cometido el mundo y Dios le había entregado a ser cautivos. Hoy en esta hora hay muchas personas que están en cautiverio, o están cautivados, o están esclavos por el pecado, por el error, por la ignorancia. Están cautivados por la ignorancia, están cautivados por los sueños, están cautivados, ¿por qué? Hermanos, por la debilidad, por falta de conocimiento. Entonces la oración de Daniel no era cualquier oración, se convirtió en una oración de un héroe, aleluya, que estaba diciendo, y oré a Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo, ahora Señor Dios mío, grande, digno de ser temido, que de guardar el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel comenzó a orar en esa ciudad terrible, en esa ciudad que se había convertido como Sodoma y Gomorra, donde había maldad cada día. Es exactamente lo que ven nuestros ojos hoy en día. Hay maldad, hay enfermedad, hay plaga, hay horror, pecados, sin compasión de su propio pecado. Ha aumentado la maldad, se ha aumentado, hermanos, las bacterias que están alrededor de nuestro mundo y la gente no se da cuenta. Si vemos Jonás capítulo 2 y el verso 2, donde él estaba diciendo, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Mira, hermanos, qué lugar horrible para orar. Qué orar. Qué lugar terrible para orar a Dios. Un lugar apestoso. Un lugar terrible. Pero ¿sabe qué? La pregunta de Dios es, Jonás, ve a esa ciudad, porque la ciudad de Nínive ha subido su pecado a memoria de Dios. Dios no envió a un profeta porque simplemente el pueblo de Dios estaba adorando a Dios. No, subió, dice, a la memoria de Dios el pecado de esa gran ciudad. Y la historia de Nínive dice, eran como 100,000 habitantes. 100,000 habitantes de esa ciudad. Dice, pero todos estos 100,000, no había un solo cristiano que oraba por piedad por el pecado. Nadie. Entonces Dios levantó un profeta llamado Jonás y dijo, Jonás, te he levantado a ti. Jonás, tienes que ir allá a Nínive porque ha subido su maldad, su pecado hacia mí. Pero note muy bien que Jonás no pudo ir. Simplemente corrió, sino que dice, tuvo que pasar Jonás, hermanos, por cosas terribles. Aleluya. Lo que quiero decir esto ahora, dice la palabra del Señor, que Dios preparó un gran pez para que Jonás fuese tragado por un gran pez. Y estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez para que Jonás podía arrepentirse y orar. Hoy en día le vengo a decir a la iglesia, puede ser que usted no esté en el vientre de un pez, puede ser que usted no está
sirve. Pero usted está dentro de este mundo y el mundo no le ha vomitado. El mundo no le ha vomitado porque usted no le ha permitido al Señor. ¿De qué manera fue vomitado Jonás? Cuando Jonás se arrepintió y hizo confesión delante de Dios, él dijo: Señor, perdóname, he visto las profundidades de las aguas. Y Jonás se arrepintió y oró. Y esta oración lo hacía, no simplemente era una oración como una oración sencilla, sino que esta oración se convirtió en una oración de héroe. ¿Por qué? Porque él hizo confesión, aún había pecado, pero la confesión de Jonás, él dijo: yo me arrepiento, ahora sí me arrepiento, ten misericordia de mí. Y cuando Jonás hizo oración de arrepentimiento, dice la palabra del Señor, y le dio Dios una náusea al pez y le vomitó el pez a Jonás. Le vengo a decir a la iglesia hoy: el mundo no te va a vomitar si usted no hace una confesión de pecado. Tienes que confesar tus pecados. Tienes que pedirle perdón a Dios. Cuando Jonás pidió perdón a Dios, su oración fue escuchado. Y fue que Dios le dio mandato al pez. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Dios le dio un mandato al pez. Y Dios le dijo: pez, saca a Jonás a la orilla, a tierra firme. Y dice la palabra del Señor que el pez vomitó a Jonás a la orilla del río. ¿Cómo? Porque hizo una oración confesando sus pecados. Y cuando él dijo: Señor, ahora sí iré a esa gran ciudad, ahora sí proclamé tu nombre, me arrepiento, aquí estoy. Se convirtió en una oración de héroe, porque entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Dice: desde el vientre del pez, allí donde estás puedes orar, allí donde estás pasando puedes orar. Y Dios te puede revelar qué pecados hay alrededor de usted, la atmósfera que está alrededor de usted. Dios te puede revelar lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Dios puede abrir tus ojos. Dios puede hacer algo grande en tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo creen esta tarde? Pablo a los Gálatas capítulo 4 y el verso 19. Escuchen cuál era la oración de Pablo. La oración de Pablo no simplemente rodilla un rato y se acabó. No, escuchen cuál era la oración de Pablo a los Gálatas capítulo 4 y el verso 19. Dice: hijitos míos, dice Pablo. Y cuando él menciona eso, él sentía dolor de hijo. Él sentía dolor que él era padre. Y él es padre, él es nuestro apóstol. Pero él dice: hijos míos, por quienes, dice, vuelto a sufrir, dice, dolores de parto. Aleluya, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. ¿Por qué escribió Pablo esto? Porque los Gálatas se habían vuelto atrás. Es triste cuando el Hijo de Dios, sabiendo la palabra de Dios, y vuelve atrás. ¿Me están escuchando? Duele cuando familias vuelven atrás. Duele cuando familias, hermanos, se van de la iglesia. Pablo estaba viendo en los ojos de Pablo cómo es que la gente se estaba yendo atrás. Y él decía: ¿cómo es posible, sabiendo la palabra de Dios, os queréis volver atrás? Él estaba diciendo: oh, Gálatas insensatos, ¿por qué queréis acabar de esa manera? Y él comenzó a sentir ese dolor para orar por la iglesia en Galacia. Y él estaba diciendo: hijos míos, ¿por qué queréis volver atrás a sufrir? Por ustedes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, nuestra oración no tiene que ser pasivo. Nuestra oración no tiene que ser solamente una vez a la semana. Debemos de orar con dolor, debemos de orar, aleluya, con lágrima. Debemos levantar nuestra voz para que hayan almas nuevas, para
traiga más almas en la casa de Dios. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia grande? ¿De qué manera va a crecer nuestra iglesia? Que hagan hombres y mujeres, hagan la oración como la oración del apóstol Pablo, como la oración de Jonás, como la oración de Habacuc, como la oración de Daniel. ¿Cómo? De esa manera, una oración sin estar pidiendo bienes terrenales, viendo esas almas que están pereciendo. Aún coronavirus está matando a millones de personas, pero siguen viviendo el pecado. Familias se está destruyendo COVID-19 y así no levantamos nuestra voz a Dios. Todavía somos bien pasivos para orar. Ya no debemos de ser pasivos para orar. Estamos viendo los últimos días. Debemos de orar con más intensidad, con más entrega, con más entusiasmo, con más valor, amados hermanos. Aleluya. La primera carta de Timoteo, capítulo 2 y el verso 1. Timoteo a su hijo, o Pablo a su hijo Timoteo, le dice el capítulo 2 y el verso 1, dice exhorto. La palabra exhorto es, hermanos, los quiero corregir. La palabra exhortar es, yo le quiero corregir en su manera de orar. Yo los quiero corregir en la manera que están pensando. Ustedes oran solamente por sus hijos. Ustedes solamente oran por los familiares que conocen. No debemos de hacer esa oración. Eso ya Dios lo va a añadir en bendición. Eso ya Dios lo va a agregar. Ya justamente el paquete ya viene. Desde que fuiste bautizado en el nombre de Jesús, desde que fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ya tienes ese paquete. Ya tus hijos van a ser bendecidos. Ya tus hijos van a estar en bendición. Pero la oración que debemos de hacer es como la oración del apóstol Pablo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Qué dijo? Pero dijo por todos. ¿Qué dicen los hombres? Aleluya. Debemos de orar, hermanos. Debemos de orar para alcanzar almas. Debemos de orar para alcanzar ciudades. Debemos de orar que esta prédica llegue hasta el final de este mundo. Gracias a Dios por la tecnología. Pero que la tecnología llegue a esta palabra hasta donde no nos pueden ver. Y que miren que hay una iglesia que ora, que tiene pasión por las almas. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y el verso 2, uno de las personas, o es decir, uno de sus seguidores, como usted lo quiere llamar, uno de sus discípulos se acercó a él cuando lo vieron orando. Y se le pegó eso a uno de sus discípulos y le pregunta y le dice: Maestro, enséñanos a orar. Así como nuestro líder Juan el Bautista oró, enséñanos a orar. Había un hombre que sabía orar, que estaba siguiendo al maestro. Le pregunta: enséñanos cómo orar, así como nuestro líder nos enseñó para orar. Juan el Bautista nos enseñó a orar. Le pregunta, pero vuelve el maestro y lo vio a él. Y lo dijo en público a todos. Y le dice, y les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que debemos de hacer en la regla de oro es adorar. La regla de oro, la palabra número 1 es adorar. Digan conmigo: adorar. Bueno, usted dirá, predicador o pastor, usted está hablando de que yo tengo que ser un músico. No, la palabra adorar no específicamente tiene que ser un músico. Adorar significa tienes que vivir en santidad. Adorar significa tienes que tener un buen testimonio, como testimonio de un cristiano que conoce a Dios.
Eso es la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es la palabra. Porque los hijos de Dios han sido llamados para alabar a Dios. Han sido para glorificar a Dios. Usted y yo fuimos escogidos para bendecir el nombre del Señor. Usted y yo fuimos buscados. Por eso la regla de oro comienza con alabanza. Porque si usted no está viviendo en santidad, escúcheme muy bien, usted no puede adorar a Dios. No importa cuánto usted puede doblar rodillas, no importa cómo sea su voz para cantar. Y usted puede decir, yo soy músico, o yo ya toco piano, o yo tengo mis oraciones. Pero si usted no vive en santidad, su alabanza no va para ningún lugar. La primera alabanza es, qué bonito se ve la alabanza de un cristiano cuando entra por esas puertas. Sabe vestirse bien, la mujer viene bien vestida, el caballero viene bien vestido. Eso es parte de la adoración de los hijos de Dios. ¿Por qué es que el rey David escribió Salmo 122 y el verso 1? ¿Alguna vez se ha preguntado? Él escribió porque David estaba parado como rey en el podio de rey, en el trono de rey. Cuando él miraba y él se ponía firme. Oh, escribió eso cuando miraba. Qué bonito llegaba el pueblo de Dios para alabar a su Dios. Y entonces él escribe el Salmo 122 cuando él dice, oh, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué? Porque qué bonito la alabanza de un hijo de Dios cuando entra por esa puerta. Sabe vestirse, sabe adorar, sabe guardar su testimonio, sabe alabar a Dios, sabe orar, sabe leer, aleluya. Eso es, aleluya, la alabanza a nuestro Dios, aleluya. Eso es la regla de oro, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es la regla de oro para la iglesia. Bueno, muchos solamente saben la regla de oro. Haga un Padre nuestro y ya se acabó. No, eso no es el tema. El tema del Padre nuestro es la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a adorar con nuestro testimonio. Vamos a adorar en tiempo de enfermedad, en tiempo de tribulación, en tiempo de lucha, en tiempo de escasez, en tiempo de prosperidad, en tiempo de adversidad. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a enseñar en este mundo que hay una iglesia del nombre de Jesús. Que hay una iglesia en esta ciudad, una iglesia pentecostal del nombre que predica la palabra del Señor. Aleluya. Y que no solamente predicamos, sino que predicamos lo que sentimos. Predicamos lo que estamos haciendo. Predicamos de verdad lo que estamos viviendo. No predicamos, aleluya, o no oramos a un Dios que no conocemos, pero oramos a un Dios que conocemos. ¿Cuántos de ustedes oran a un Dios que conocen? Levanten su mano conmigo. Todos arriba. Todos arriba. Nosotros oramos porque conocemos nuestro Dios. Y su nombre es Jesús. La siguiente frase, donde dice, santificado sea tu nombre, porque el pueblo judío, ellos saben que Dios es santo. Aleluya, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1 y el verso 16 dice, sin santidad, porque escrito está, dice el apóstol Pedro a los judíos. A los judíos, no a los gentiles. Los gentiles ya saben que siempre cometemos error y, como dicen los mexicanos, metemos la pata siempre. Los mexicanos dicen así, lo dicen. Nosotros los gentiles siempre metemos la pata. Así decimos, amén. Aleluya. Pero fue el apóstol a los judíos que lo dijo eso. Él dijo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Escrito está, no es apenas ahora. Así lo
santo, porque su santidad cubre su trono. Él es santo, por eso dice la regla de oro, aleluya, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora, pero la siguiente frase, no te llenes eso, hágase tu voluntad. Aleluya. Digan conmigo, hágase tu voluntad. La oración por alguno más es el deseo de Dios. La oración, una vez más, la oración por alguien más es el deseo de Dios. Cuando usted ora por alguien más, ese es el deseo de Dios. Esa es la frase, que se haga tu voluntad. Aleluya. La oración por otros es la oración de un héroe, porque Dios contesta. ¿Por qué contesta? Porque cuando decimos hágase tu voluntad y no la mía, sino que sea tu voluntad. Nuestra oración es que se haga tu voluntad, que hayan almas en tu casa, que hayan almas arrepentidas, aleluya, que haya una iglesia viviendo en santidad, viviendo, aleluya, en testimonio. Que se haga tu voluntad. La oración contestada es cuando nosotros terminamos de orar, es que sea tu voluntad, Señor. Cuando hacemos oración por nuestros bienes terrenales, cuando oramos y no mencionamos que se haga tu voluntad, hermanos, por eso a veces las cosas no nos salen bien. Compras una casa y no dijiste que se haga tu voluntad, esa casa te va a dar problemas porque no le dijiste que se haga tu voluntad. Cuando compras un carro, estamos hablando de bienes terrenales, no quería tocar ese tema, pero bueno, estoy tocando ahora. Cuando nosotros compramos un carro y nosotros decimos, voy a comprar un carro, y compramos el carro, pero no mencionamos, Señor, que se haga tu voluntad, que sea tu voluntad. Y ese carro nos va a dar más problemas de lo que te dijimos antes sin carro. Pero cuando oramos a Dios antes de agarrar ese carro, decimos, Señor, te pido que me des un automóvil, Señor, pero que sea tu voluntad, que se haga tu voluntad. Ese carro cuando va a llegar en sus manos, escuchen muy bien, escuchen. Cuando ese automóvil va a llegar en sus manos, hermano, el Señor lo va a firmar, ese carro va a estar firme, no le va a dar problema. ¿Por qué? Porque usted le dijo que se haga tu voluntad, que sea tu voluntad, Señor. Aleluya. Entonces el pueblo, hermanos, aleluya, la oración de un héroe en la Biblia, hermanos, fue la petición, hermanos, que es el pueblo de Israel fue por alguien más. Vemos, hermanos, aleluya, la oración desde cuando usamos a Habacuc, que estaba reviviendo lo que había leído y estaba pidiendo por el pueblo. Aviva tu palabra en medio de nosotros. Esa es nuestra oración este año. Aviva tu pueblo en medio de nosotros. Aviva la doctrina en medio de nosotros. Aviva la oración en medio de nosotros. Aviva las alabanzas en medio de nosotros. Que todos cuando llegamos aquí en la casa del Señor, le demos una alabanza a nuestro Dios, porque esto es nuestra petición, que se haga tu voluntad. Amén. Así como los profetas, así como Jonás, como oró en donde quiera, donde él estaba ahí, oró a su Dios y Dios lo contestó su oración. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban dispuestos para hacer lo que Dios quiere. Amén. Cuando hacemos lo que Dios quiere, ahí viene la bendición. Amén. Ahí viene la bendición. No lo que uno quiere. Amén, amén. Cuando hablamos de oración, lo mismo es como que si estuviéramos hablando de diezmo. Sí, amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar este fin de semana. Se quedan todos callados. Pero si decimos, va a haber comida este fin de semana, todos vienen corriendo.
No lo estoy haciendo de menos, así somos seres humanos. Yo me incluyo porque a mí me gusta la comida. ¿Por qué? Porque si bueno, otra vez a orar, ¿qué nos va a traer la oración? Oh, pero cuando vemos que alguien se pare a orar, decimos, aleluya, vamos a orar, que el Señor perdone el pecado de nuestra ciudad. Esta ciudad está prostituida. Está lleno de maldad. No sé si ustedes lo han visto. ¿Ustedes lo han visto? En plena calle. Ya es libre. El que está parado en la calle dice, la prostitución ya no me da dinero, dame dinero. De verdad, así estaba el rótulo hoy cuando pasamos en la mañana. Venimos, dice. Había una mujer que estaba ahí, dice, la prostitución ya no me da dinero, dame dinero. El pecado está libre, hermanos, y no nos damos cuenta. Otro rótulo de uno que estaba pidiendo dinero decía su rótulo, dice, no quiero dinero, quiero que me des cerveza. Si traes cerveza, pague ahí y dame cerveza. Palpablemente estamos viendo la maldad y no oramos como vio a Habacuc. Ustedes no saben orar, pero yo sí he visto eso. Sus carteles dicen, si me vas a dar comida no pagues, pero si me das cigarro, pague, quiero cigarro. Así, claro. Amén. Ahora, no te van a decir de que te van a dar con engaño, porque saben que ya engañaron a todo el mundo y ya nadie les da, porque siempre sacan dinero con engaño. Pero ahora, palpablemente están presentando la maldad. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia para clamar por eso? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el clamor? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están todos para orar por eso? Señor, aviva tu palabra en medio de nosotros, que haya un celo santo dentro de nosotros, que haya un celo especial para orar por nuestro mundo, lo que está pasando ahora. Aleluya, la oración de un héroe, aleluya, la oración de un héroe se convierte cuando nosotros clamamos por alguien más, cuando nosotros clamamos por nuestra ciudad, cuando nosotros clamamos cuando vemos que la gente se está hundiendo en su pecado, estamos orando por ellos, decir, oh Señor, saque a esa gente que está metida en ese pecado terrible. Oh, ya vienen los juicios de Dios, ya vienen los juicios de Dios, aleluya. Nuestros ojos están viendo todo lo que está pasando en el mundo entero, y si nosotros no nos entregamos a una oración, aleluya, entonces no vamos a ser escuchados, aleluya. Hoy en esta hermosa tarde quiero invitar a la iglesia para hacer una oración de entrega, una oración que se convierte en una oración de héroe. Digo, yo quiero orar por mi ciudad, yo quiero orar por mi iglesia, yo quiero orar por mi país, yo quiero orar por mi colonia, yo quiero orar por mi pueblo, yo quiero orar por mis gobernantes, yo quiero orar por el presidente, yo quiero orar por los pastores, yo quiero orar por los misioneros, yo quiero orar, aleluya, por los líderes de la iglesia, yo quiero orar por los músicos. El altar está abierto, el altar está abierto. Vamos a cambiar nuestra forma de orar, vamos a convertirlo a una oración de héroe, una oración de héroe vamos a hacer en este lugar. Aleluya, vamos a levantar nuestra voz, 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 aleluya. El altar está abierto. Cambia su mentalidad este año.